Bien, lo que vamos a hacer aquí, antes que todo, para poder trabajar, es una composición nueva, ¿ya? La vez anterior nosotros trabajamos con una composición nueva en base a un video, ¿ya? Elegimos el video, lo seleccionamos y hicimos en base a ese video esta composición con las mismas, exactamente las mismas características, tanto de duración, de dimensiones, de fotogramas por segundo, las mismas dimensiones o las mismas características que el video. Lo que vamos a hacer ahora es, obviamente, una composición desde cero. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Tengo que ir a composición, nueva composición, o puedo ir directamente a el panel de proyecto y ahí abajo tengo ese iconito que es de composición nueva. ¿Ya? Puedo hacerlo de exactamente las mismas, las dos formas. Perdón. Si hago clic ahí, se va a abrir esta ventanita en donde puedo cambiar los ajustes de mi composición. Ya vamos a ponerle dibujo. ¿Ya? En este caso nosotros podemos elegir cuál va a ser nuestras dimensiones, ¿ya? Y ahí en ajuste predeterminado salen las dimensiones que vienen predeterminadas, obviamente, que son formatos estándar, ¿ya? Si hacemos clic ahí, vamos a tener distintos tipos de formatos. Por ejemplo, para web son los primeros, y después lo que son para transmisión con ciertas normativas de televisión. Por ejemplo, NTSC, para lo occidental o americano, PAL para lo europeo, y más abajo HDB, y que ya son otras normas más actuales, ¿ya? Entonces vamos a elegir, por ejemplo, HDB de 120, de 720 a 29.97 cuadros por segundo, que vendría siendo eso. En realidad pueden elegir cualquiera, no es tan necesario que elijamos la misma. Ya, si se fijan, obviamente las características van a cambiar, depende de cuál sea el ajuste predeterminado que elija. ¿Ya? Y esos mismos ajustes yo los puedo cambiar según yo quiera. Si hago clic ahí encima, puedo cambiar las dimensiones, los píxeles cuadrados, la velocidad de fotogramas, etc. Ya. Entonces, que dure 10 segundos nada más, suficiente. El color de fondo en realidad podría ser irrelevante. Incluso podríamos poner otro color de fondo. Da lo mismo. ¿Ya? En este momento no tengo color de fondo, básicamente porque tengo la cuadrícula de transparencia activada. ¿Cómo la desactivo para ver el color de fondo? Acá en el panel del monitor, al lado de donde dice cámara activa, está la cuadrícula de transparencia. Si hago clic ahí, va a aparecer el color de fondo. ¿Ya? Bien, la herramienta que supone que vamos a ver ahora, que es la herramienta de pincel o dibujo, se supone que la tengo que sacar desde ventana. Entonces, aquí de hecho está encendido. Pintar en realidad es la herramienta que vamos a usar. ¿Ya? Y ahí tengo el panel de pintar. Para que se active, tengo que elegir la herramienta pincel en la barra de herramientas arriba, que está justo al lado de la herramienta de texto y la herramienta tampón de clonar. ¿Ya? Y de momento,
si trato de hacer cualquier cosa acá, no voy a poder hacer nada. ¿Por qué? Básicamente porque no tengo nada. Tengo solamente la composición, que tiene un color de fondo, pero eventualmente podría desaparecer ese color de fondo, ¿ya? Y necesito algo en lo que yo tenga que dibujar. Puede ser una imagen, puede ser un video o puede ser un sólido. ¿Se acuerdan que en Premiere usamos un mate de color? ¿Ya? Que era un elemento de las mismas dimensiones que la composición, pero solamente era un color. Bueno, aquí podemos hacer lo mismo, pero en este caso se llama sólido. ¿De dónde lo sacamos? Vamos a capa, nuevo, sólido o comando Y. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a generar eso? Un elemento de las mismas dimensiones, 1280 por 720 en este caso, que son las dimensiones de la composición. Si alguien, por ejemplo, hubiera hecho un sólido anteriormente, digamos, antes que ustedes se sentaran en sus computadores, de esas dimensiones les va a salir un sólido pequeño. ¿Ya? Si queremos que el sólido sea exactamente el mismo tamaño, podemos copiar ahí las dimensiones o abajo poner crear tamaño de la composición. Si hacemos clic ahí, los valores van a cambiar y abajo podemos elegir el color. Voy a elegir blanco porque vamos a dibujar y ponemos, vamos a poner el nombre, hoja 01 y color blanco. ¿Ya? De inmediato ahora tengo un elemento del mismo tamaño de la composición que de hecho puedo mover, puedo rotar si quiero, puedo achicar, ¿ya? Puedo animar y aquí está el elemento en la línea de tiempo. Si voy a este elemento en la línea de tiempo me voy a encontrar con que es como un objeto cualquiera que puedo transformar en términos de punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. Cualquier elemento, recordemos que tenga un cronómetro al principio, es que ese elemento puede ser animable. ¿Ya? O sea que si, por ejemplo, hago un fotograma clave en posición en el segundo 0, ya en el punto 0, y después me voy, por ejemplo, al punto 1,16 y muevo mi objeto, se va a generar un fotograma clave nuevo y una trayectoria desde el punto inicial al punto final. ¿Ya? Así se anima cualquier propiedad, por ejemplo escala. Tengo que hacer siempre, para poder animar una propiedad o una transformación, siempre debo hacer clic por lo menos una vez en el cronómetro. Luego me desplazo en el tiempo y voy a cambiar la escala. ¿Ya? Esa es la base de la animación. ¿Ya? Para que un elemento se mueva, y esto métanselo en sus cabezas, tengo que tener por lo menos dos fotogramas clave. ¿Ya? Un punto inicial y un punto final. Y eso obviamente tiene que estar en una propiedad determinada. Si quiero rotar esto, por ejemplo, ya yo le doy cierta rotación al principio y después avanzo y voy a hacer otra rotación. ¿Qué es lo que va a suceder? ¡Nada! No va a rotar. ¿Por qué? Porque no tengo el fotograma clave que me indica que en este punto del tiempo tengo tal cantidad de grados. ¿Ya? Entonces voy a hacer un clic en el cronómetro para generar un fotograma clave. Avanzo y, por ejemplo, si pongo 3 en el X, le voy a estar diciendo que va a dar 3 vueltas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, súper simple. Para tener una animación o cualquier transformación necesito a lo menos 2 fotogramas clave. ¿Ya? Si no, no existe animación. Cualquier cosa que yo haga después de tener un fotograma clave, por ejemplo, alguna modificación en cualquiera de estas propiedades, si muevo este objeto, si lo roto,
en un punto que no sea encima de otro fotograma clave, digamos en otro punto del tiempo, voy a generar una animación. ¿Ya? Y los fotogramas claves, después de que hice uno, se van a generar automáticamente si yo hago una modificación en ese elemento. ¿Ya? Esos son los fundamentos de la animación. Voy a borrar los fotogramas claves porque era solamente para demostración. Y si quiero volver al sólido inicial, digamos, la posición, el tamaño y la rotación inicial, ahí donde dice transformar, hay un elemento que se llama rest, de restaurar o restablecer. ¿Ya? Si hago clic ahí, voy a tener el sólido en su punto original. ¿Ya? Por ejemplo, si hago fotogramas clave ahí y después pongo rest, como estoy, digamos, con un fotograma activado, voy a generar 3 fotogramas nuevos porque hice una modificación ahí. Entonces voy a tener eso. Ahora, si elimino todos los fotogramas y pongo rest, no voy a tener animación obviamente, porque no tengo fotogramas clave. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ya. Si tenemos preguntas después, la pueden hacer obviamente. Bien, volvamos al tema del pincel. Vamos a seleccionar la herramienta pincel. Y ahora si hago clic encima del sólido, fíjense que estoy en la composición. Composición dibujo, ahí tengo la hoja 1, esa es una capa. Si hago clic encima, o doble clic, ahí recién se va a activar la herramienta de dibujo. ¿Ya? Si pusiera un color que se viera, sería mucho mejor. ¡Santo cielo! No se ve nada. Y eso venía siendo por... Me lleva el champ. No se ve nada. Voy a eliminar el efecto. Por alguna extraña razón está funcionando solamente en transparente. Bueno, pero ahí, si se fijan, puedo dibujar y todas las líneas que yo haga van a aparecer dentro del efecto de pintar. Si abrimos la capa de hoja ahora, además de transformar, tengo efectos, ¿ya? Y cada pincelada que yo haga va a aparecer acá. Si hago cualquier otra pincelada, ¿ya? Si hago una pincelada y esa pincelada está seleccionada, por ejemplo, esa, y hago una línea al otro lado, significa que estoy pintando sobre el mismo efecto. O sea que podríamos decir que lo estoy corrigiendo. ¿Ya? Entonces, yo podría tomar un pincel. Si lo quiero en mi panel de pincel, lo puedo modificar cambiando el diámetro, el ángulo, la redondez y la dureza. Voy a cambiar el diámetro y puedo elegir que obviamente si trabajo con una Wacom, una tableta digital, puedo elegir que la presión del bolígrafo o del pincel o la pluma tenga incidencia en el tamaño igual como si estuviera dibujando en Photoshop. ¿Ya? Entonces
ahí tengo un personaje, o sea, puedo dibujar directamente el storyboard o el animatic en After Effects. No tiene mucho sentido en todo caso, ¿ya? La idea es que yo lo haga en un programa en donde me sienta más cómodo o incluso hacerlo en papel. La gracia acá es que yo puedo animar ciertas cosas. Por ejemplo, si me meto dentro de cualquiera de estos pinceles, ¿ya? Lo abro, voy a opciones de trazo, etcétera, puedo animarlo. Puedo animar ese trazo. ¿Ya? Entonces, si le doy, por ejemplo, un inicio en el 0% y un fin en el 0%, voy a tener nada. ¿Ya? Algo que no está dibujado. Si avanzo un poco en el tiempo y avanzo en fin, voy a tener una animación. Y esto mismo, por ejemplo, que tengo un fin, una animación en fin, lo puedo pegar en el pincel 2, en el pincel 3, 4. Eventualmente podría seleccionar todos los pinceles y pegar. No tengo por qué hacerlo de a uno. Entonces ahí tenemos una animación. Mira qué bonito. Si queremos modificar los tiempos, ya tengo que obviamente ir a los fotogramas claves y acercarlos. Quiere decir que van a haber menos cuadros o menos segundos entre línea y línea. Se van a hacer más rápido entonces. Si quiero ver cada uno de las cosas que están, o de los fotogramas claves que están animados en distintas propiedades, de lo mismo la propiedad que sea, o la transformación, selecciono la capa y aprieto la tecla U. La tecla U me va a mostrar absolutamente todos los fotogramas claves que tengo hecho. Si quiero, por ejemplo, darle más tiempo a todos los fotogramas, los tengo que seleccionar y agarrar el último fotograma, digamos el que está más hacia la derecha, aprieto Alt y lo tomo. Ya, entonces eso lo que va a hacer es darle más tiempo a la animación o menos tiempo. Si quiero previsualizar eso, voy al panel de previsualización y hago clic en previsualización de RAM, ya ese botón que está ahí, no en play. Si está muy rápido, selecciono el último fotograma teniéndolo todo seleccionado y aprieto Alt y arrastro. ¿Ya? Esa misma propiedad de animación, voy a borrar todos estos trazos, yo se lo puedo dar directamente en el panel de pintar. Si me acerco ahí, vamos a ver que tengo modo pantalla, digamos, es el que viene por defecto. Luego los canales son RGBA, quiere decir que puedo pintar con una transparencia o puedo, mi propio pincel puede tener transparencia. ¿Ya? Y la duración puede ser constante, puede ser con simulación de escritura, puede durar solamente un fotograma o puedo elegir después personalizar aquello. Si elijo simulación de escritura y yo hago cualquier cosa acá, si aprieto U ahora, vamos a ver que tengo dos fotogramas claves hechos. Y eso, digamos, en el tiempo que yo dibujé, se generó un fotograma clave en fin. Al principio, obviamente, está en 0%. Y a medida que voy avanzando en la línea de tiempo, voy a tener un mayor porcentaje, lo que se traduce, obviamente, en una animación. Esa animación yo la puedo acortar si acerco los fotogramas clave. Ya, entonces, si se acuerdan en el video que hice para el aniversario, hay muchos de esos elementos dibujados con la herramienta de
pincel. ¿Ya? También puedo elegir en la duración un fotograma. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a eliminar el primer trazo. Si elegimos un fotograma ahí y hago el mismo bonito, por ejemplo, vamos a ver que tengo 5 pinceladas que duran un solo cuadro. Si avanzo, van a desaparecer. Si quiero que duren más, lo selecciono y simplemente desde un extremo lo tomo y lo alargo. ¿Ya? Entonces, en vez de durar un fotograma, dura 11 fotogramas. ¿Ya? ¿Para qué me sirve eso? Yo acá podría hacer una animación, por ejemplo, cuadro a cuadro. Si corro eso hacia adelante, ¿ya? Y voy a dibujar básicamente encima porque de esa manera voy a ver dónde está el monito. Ya esto obviamente puedo correrlo hacia el lado si ocupo. ¿Ok? Entonces, si yo ya tengo el storyboard, por ejemplo, dibujado lo tengo escaneado y quiero hacer una pequeña animación encima, lo puedo hacer de esta manera. ¿Ya? Hay más maneras, hay otras maneras obviamente de hacer animaciones, pero por ejemplo podría recortar un mono, hacerle una máscara y después moverlo. ¿Ya? Pero si quiero hacer algo un poco más detallado, por ejemplo, lo que podría ser como una explosión, podría hacerlo cuadro a cuadro también. Ya, y obviamente boom. ¿Ok?